Muy buenos días con todos. Esperamos todavía un poco, todavía hay más personas entrando al webinar, mientras vamos a presentar algo de información adicional. En 2-3 minutos ya vamos a empezar. Muy bien. Ahorita no veo más personas en la sala de espera, así que creo que podemos empezar. Seguro que se van a unir todavía algunos más. Ya, muy buenos días con todos desde la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Mi nombre es Jan Patrick Hensch y tengo el gusto de guiarlos en este programa el día de hoy. Hoy día les damos la bienvenida al primer webinar de nuestro nuevo ciclo verde, como lo llamamos. El webinar tiene el título Reducción de la huella de CO2 y los costos energéticos en la empresa, y cuenta con el auspicio de BASF y el Centro Médico Antroposófico. Ya, el tema de energías renovables ha sido ya desde mucho tiempo en la Cámara un tema importante. Varios acá presentes conocen eso porque han sido parte en conferencias, en delegaciones, en otros eventos en el tema de energías renovables. Pero hoy día le hemos querido dar un poco el enfoque más a qué significa eso para mí en mi empresa, cómo puedo aplicar o qué puedo hacer para tanto ser más eficiente en cuanto a CO2, reducir mi huella y también con eso cómo bajar mis costos energéticos en la empresa. Primero vamos a tener un keynote. Acá todavía un micrófono abierto, que no logro ver cuál es. Primero vamos a tener un keynote de Dirk Volkmann, de la empresa Volkmann Consult, y luego un panel con 4 integrantes. Y al final todavía preguntas y respuestas. Para eso, por favor, pongan sus preguntas en el chat para poder tenerlas a la mano en la ronda de preguntas. Ya, antes de empezar con el keynote, un poco también de publicidad en tema propio. Estamos organizando una misión tecnológica en temas de energías renovables, eficiencia energética Alemania en julio. Ahí mi colega va a poner la información en el chat. Y ese tema lo voy a tocar todavía durante el evento en algún momento, porque ahí tenemos una sorpresa que Marcelo nos va a compartir más tarde. Ya, ahora avanzamos con el programa. Nuestro keynote speaker es Dirk Volkmann. Él es un MBA en gestión de empresas, ha trabajado con más de 20 años en el Anlagenbau, ¿no? En grandes instalaciones. Tiene mucha experiencia en el Perú. De hecho,
hace muchos años ha estado acá en el Perú, viviendo, trabajando, viene siempre con frecuencia. Y en el tema de huella de carbono, energías renovables, también tiene una larga trayectoria. Él nos va a dar un keynote sobre las tendencias, las tecnologías, las acciones, los conceptos que hay en el tema de reducción de la huella de CO2 y los costos energéticos en la empresa. Dirk, por favor, the stage is yours. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Ja, muchas gracias. Muy buenos días a Lima. Ahora yo estoy en Düsseldorf, Alemania. ¿Y pueden ver la presentación? Sí, perfectamente. Perfecto. Adelante. Ok, ja. Hoy les presento una metodología que se ha convertido en práctica común en Alemania y Europa. Esto no tiene que ser el camino para el Perú. Es una forma de lograr la neutralidad climática en la empresa. En Europa ahora tenemos una gran cantidad de leyes y reglamentos que son vinculantes para las empresas de un tamaño definido, o sea, digamos, más de 1.000 empleados. En detalle es la ley de responsabilidad de la cadena de suministro, es el CSRD, Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativo, el ESRS, las normas europeas para la elaboración de informes de sostenibilidad, Directiva ESG. Ustedes conocen eso, medioambiental, social y de la gobernanza, la taxonomía de la Unión Europea. Hay una norma Valeria, es la DIN EN 17463. Sobre la evaluación de inversiones relacionadas con la energía, CBAM, etcétera, etcétera. Entonces son muchas normativas y mucho trabajo para las empresas afectadas, burocracia adicional. Eso es Europa. Y ahora hablamos sobre la introducción al tema. Después continúa con la protección del clima en la empresa, cómo se hace eso. Y por último, ejemplos y experiencias en Alemania. Ok, en Berlín tenemos el Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Y ellos han desarrollado una herramienta para visualizar el presupuesto restante de CO2 que aún puede emitirse hasta que se alcance al límite de 1.5 grados, como se ve acá. Se base exclusivamente en datos del IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Y como se puede ver así, aún se quedan 5 años y 2 meses. No es mucho, es muy poco. Y tenemos mucho que hacer. Por eso estamos hoy aquí reunidos. A ver. Ya. En Perú, la superficie de los glaciares disminuye casi a la mitad entre 1985 y el 2022. Perú depende de gran parte del agua de los Andes, sobre todo para el agua potable. Si los glaciares siguen retorciéndose, se producirá una escasez de agua, sobre todo para las ciudades en la costa. Perú también
el gobierno peruano adoptó una declaración nacional sobre la emergencia climática. Entonces hay muchas cosas que hacer y vamos a hablar cómo hacerlo. Como se puede ver así, alrededor de una cuarta parte de las emisiones globales proceden de la industria, abajo en azul. Se trata en particular de la industria cementera, la gestión de residuos, la industria química y el procesamiento de metales, sectores que también están bien representados en el Perú. Pero tenemos muchas soluciones que podemos utilizar. Utilización y aprovechamiento del hidrógeno, ¿ya? Arriba en la izquierda, la electromovilidad, fijación del CO2 en los materiales de construcción, eliminación del CO2 en la atmósfera, bombas de calor, etc. Sin embargo, todo eso cuesta mucho dinero y nosotros deberíamos empezar con soluciones más fáciles y baratas de conseguir. Entonces, empecemos por la empresa y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué impactos negativos pueden tener mi organización en el medio ambiente en relación al cambio climático? O sea, es el aumento de las emisiones, es un mayor consumo de energía, es una difícil adaptación al cambio climático. También hay efectos positivos. Y la pregunta es, ¿qué impactos positivos puede tener mi organización en el medio ambiente en relación al cambio climático? Y unas de las soluciones pueden ser la reducción de las emisiones de gases invernadero, mayor eficiencia energética, mejor adaptación al cambio climático y mayor transparencia en la empresa. Ya. Aquí tenemos una lista de medidas con las que puede empezar en su empresa. Identifique sus impactos negativos y positivos, ¿ya? Identifique sus riesgos climáticos, físicos y transitorios, conozca sus oportunidades relacionadas con el clima, crear transparencia otra vez en su cadena de valor, proceder en forma sistemática y exhaustiva, pensar estratégicamente y a largo plazo. La lógica es la siguiente: evitar, reducir y compensar. En cuanto a los efectos positivos, hemos hablado de transparencia. Esto significa que primero debemos elaborar un balance de gases de efecto invernadero de nuestra empresa para determinar las emisiones reales de nuestras actividades. Esto nos permitirá conocer las oportunidades y los riesgos y las posibilidades de ahorro. El Greenhouse Gas Protocol es una iniciativa privada del World Resources Institute y del World Business Council for Sustainable Development y constituye la base para la contabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se distingue entre los Scope 1, son las emisiones directas generadas en los procesos de la empresa,
El Scope 2, emisiones indirectas procedentes de la compra de energía a otras empresas. Y el Scope 3, emisiones indirectas derivadas de actividades anteriores y posteriores en otras empresas. Otra lista, crear los requisitos organizativos y de personal para una gestión eficaz del clima, ver qué datos están ya disponibles, lecturas de contadores, recibos de entrega, facturas de gas, electricidad, son buenas fuentes iniciales de datos. Empezar con las emisiones del Scope 1 y Scope 2. Aumentar gradualmente el grado de cobertura de las emisiones de Scope 3. Implique a sus proveedores, prestadores de servicios y clientes. Y aumente continuamente el grado de sistematización y profesionalización. Y finalmente obtenga apoyo externo si es necesario. Entonces, ¿cómo puede fijar? A ver, no, al revés. Ahí estamos. Fijar objetivos, obligación Scope 1 y 2 y el Scope 3 centrarse en categorías importantes. Eso también depende del nivel de ambición. Seleccione un año base y un año objetivo adecuado. Selección del objetivo absoluto y relativo y al final análisis del entorno, competidores, requisitos de los clientes, etc. Pasemos ahora a unos ejemplos. Usted tiene un consumo definido de energía en kilowatt-horas. La eficiencia energética es lo más fácil de realizar. ¿Por qué? Porque hay un gran número de puntos que se pueden analizar uno tras otro. Y la experiencia demuestra que las inversiones en medidas de eficiencia energética cuestan la mitad que nuevas capacidades de generación. Además, podrá empezar a generar su propia electricidad a base de sol. Más adelante les mostraré cómo funciona. También se puede comprar electricidad verde, climáticamente neutral. Depende de su proveedor de energía, si tiene capacidades verdes, o de un productor independiente que les vende la electricidad a largo plazo. Normalmente son unos 10 o 12 años con un PPA. Es un Power Purchase Agreement. Una vez hecho todo eso, a veces queda algún hueco por cubrir. Puede hacerlo con bonos de carbono, pero solo de fuentes acreditadas y al más alto nivel. Si no, el esfuerzo será inútil. ¿Qué podemos hacer ahora en la eficiencia energética? Podemos reducir el consumo, pero también aprovechar el calor residual de los procesos industriales. Más adelante hablaremos de eso. Ya. Existe un gran potencial de ahorro. Es la optimización de los sistemas de aire acondicionado y ventilación o en el uso de modernos sistemas de iluminación y electrodomésticos de bajo consumo en general. Ya.
En Alemania, un estudio analizó el gran potencial que existe en el ámbito de la eficiencia energética. Ya lo estamos haciendo bastante bien en Alemania, pero siempre hay margen de mejor. Y usted puede ver potencial de eficiencia económica en la industria en Alemania, 44% de la demanda energética. Son unos 410 terawatt horas al año. El potencial puede aprovecharse mediante tecnologías de eficiencia energética disponibles, de serie y de muy rentables. Áreas más importantes, calor de proceso, tecnología de accionamiento, calefacción, etc. Sin embargo, un 60% del potencial no se utiliza a pesar de su viabilidad económica. La razón es que los potenciales económicos no se acercan al mercado porque en muchas empresas en Alemania, si una inversión tiene un ROI de más de 3 años, no se realiza. Ok. Ya. Aquí vemos el potencial técnicamente viable. Es un ejemplo, ¿ya? El potencial económico y el potencial con proximidad al mercado. Y la diferencia entre el potencial técnicamente viable y el potencial económico depende de la evolución de los precios de la energía y de la tecnología. O sea, es una cuestión de plata al final. La diferencia entre el potencial económico y el potencial con proximidad al mercado es la brecha de eficiencia energética explicada por obstáculos, por ejemplo, debido a restricciones financieras, como he dicho anteriormente, el objetivo del ROI, falta de voluntad de invertir y un problema de comunicación. Otra vez, una lista de control que pueden hacer en la compañía: optimizar la iluminación, optimizar los sistemas de aire acondicionado y ventilación, usar aparatos y máquinas más eficientes, optimice el aire comprimido, ¿ya? Eso es una cuestión en todo el mundo. Y optimizar y automatizar los procesos informáticos, ¿ya? Incluyendo la gestión energético. Ya. Pasemos ahora al tema de energía solar. Diferenciamos entre fototérmico y fotovoltaico. Fototérmico produce calor, la célula solar fotovoltaico produce energía eléctrica. Y con el calor pueden usar el calor para procesos de calefacción, de refrigeración y también para la preparación de agua caliente. Hay colectores planos, hay colectores de tubos de vacío y también hay colectores cilindro parabólico. Y la diferencia entre ellos es la temperatura de operación y el fluido
de operación. A ver, esos son tecnologías fotovoltaicas en tejado, construcción integrada y instalado en el suelo. Todos ellos ya en operación en el Perú. Entonces, ¿qué puedo hacer con la energía solar en mi empresa? Aparte de generar electricidad, también puedo utilizarla para la refrigeración. Aproximadamente un 10% del consumo mundial de energía se destina al aire acondicionado y la tendencia va en aumento. Entonces, la aplicación de SAC, refrigeración asistido por energía solar, ahorra electricidad y por lo tanto fuentes convencionales de energía primaria. La SAC también reduce la demanda eléctrica máxima, lo que puede beneficiar a la red eléctrica y suponer un ahorro adicional en los picos de electricidad más caros. Y con la SAC se utilizan materiales respetuosos con el medio ambiente sin agotamiento de la capa de ozono y sin potencial de calentamiento global. Coincidencia de la oferta y la demanda de energía lo solar en muchos casos. Cuando hace más calor y se demanda más refrigeración, normalmente también brilla más el sol. Aunque aquí en Perú estamos en un país caliente, también necesitamos calor para diversos procesos industriales. Este calor puede obtenerse en la energía solar. En lugar de generar esta energía en procesos de combustión, por ejemplo, que a su vez produce CO2. Un ejemplo de la industria es la industria alimentaria, que también está fuertemente representado en el Perú. Un ejemplo de la industria alimentaria que también está bien representado en el Perú son centrales lecheras. ¿Ya? Es una lechera en Suiza a una altura de 1.700 metros sobre el nivel del mar. Y esa tecnología funciona muy bien y automática. ¿Ya? Es un buen ejemplo. Economía. La minería, que también es que tiene gran importancia en el Perú, y en ese sector existen muchas aplicaciones para las energías renovables. Hace más de 10 años, la Cámara organizó un seminario sobre este tema junto con el IIMP, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Pero la respuesta entonces fue muy reservada. Hoy en día las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, hay que transportar el diésel a zonas remotas. Todo eso es parte de la eficiencia económica. Una herramienta para calcular el LCOE, Levelized Cost of Energy, ayuda en ese sentido. A la derecha tenemos un ejemplo de cálculo de costo de 1 kWh con un sistema fotovoltaico. Si se incluye en el costo de un generador diésel el costo de CO2, el resultado es claramente favorable al sistema fotovoltaico. Ya, estamos al final.
Espero que han podido extraer algunas ideas de mi presentación. Mi castellano es un poco oxidado, disculpen esto. Pero el tema es que todas las empresas deberían aportar su contribución para frenar el cambio climático. Gracias. Ya, muchas gracias, Dirk. Creo que muy interesante y muy bien para empezar nuestra discusión en el panel. El castellano se ha podido entender excelente, así que ningún problema en eso. Si hay alguna pregunta por acá urgente, la podría poner. Si no, ya al final en la ronda de preguntas, acá la pueden poner en el chat y la vamos a tratar después. Ya, no veo ahorita una pregunta, Dirk, entonces me imagino que será al final. Entonces seguimos con nuestro panel. Muchas gracias, Dirk Volkmann. Y ahora en el panel quiero presentarles a Patricia Roncancio. Ella es gerente de operaciones de Sulesco, acá en Perú. También con nosotros Luis Ali Vargas, él es gerente general de Mulfuc Energía. Um, Eduardo Tiravanti es el CEO de Stellar Energy. Y last but not least, Marcelo Villa-Teichelmann es Sales and Business Development Manager, Metal and Mining, South America en Siemens Energy. No sé si podemos destacar a 4 en el Teams. A ver si también podemos poner ya, ahora sí nos ha funcionado. Muy bien. Ya, para iniciar, bueno, hemos escuchado la presentación de Dirk Volkmann y tengo una primera pregunta que va dirigido a los 4. Hemos escuchado las diferentes propuestas, teorías, ideas, eh, y voy a empezar con Patricia. ¿Cuáles te parecen los más importantes para las empresas de los diferentes rubros en el Perú? ¿Y en cuáles trabajan también desde Suresco? Bueno, primero, muy buenos días. Muchas gracias a la Cámara por esta invitación y a todos quienes nos escuchan y quienes nos acompañan en esta charla. Bueno, yo cuento como desde mi propia experiencia cuando fue como los primeros acercamientos en este tema, encontrarme con gestiones que se hacen como es el tema del cambio de tarifa. Suena un poco como, como raro, como simple, pero créanme que es una de las cosas que uno va descubriendo, no importa el tamaño de la empresa, que no se dan cuenta cómo está su tarifa, qué les cobran, cómo tiene su energía reactiva. Y ese es un punto importante y realmente es una gestión para tramitarlo frente a su suministrador de energía. Y ese es un punto importante. De nuevo, no importa el tamaño de la empresa. Otro tema que también es muy valioso y quiero hacerle el reconocimiento aquí a Eduardo Tiravanti, porque este tema también lo aprendí gracias a él, fue todo el tema de los bancos de condensadores y este tema de la gestión de la energía reactiva, que no se ve, pero se la cobran y cuesta, y realmente pasa por medidas como el tema de la instalación de bancos de condensadores. Las tecnologías para optimizar el consumo, muy bien lo dijo Dirk, creo que las relató todas de una manera muy sintética, van a depender de las necesidades de la empresa. Seguramente, de acuerdo a sus particularidades, algunas van a querer modernizar sus motores con motores de alta eficiencia o sus sistemas de bombeo, de aire acondicionado, aire comprimido, optimizar sus sistemas de combustión, de vapor, de recuperación de calor, de recuperación de ese vapor. Pero hemos podido
observar que realmente lo más importante de todo esto es que si no se controla, si no se mide, no se controla. Así de sencillo. Lo fundamental es tener un sistema de monitoreo y medición. Esto es lo fundamental. No se puede hacer ninguna gestión si no hay información. Y la información proviene básicamente de los sistemas de monitoreo energético que están instalados. Eso, ahora que se habla tanto del tema de inteligencia artificial, esta es una de las partes importantes de desarrollo de gestión de la información a través de sistemas de inteligencia artificial. Y estos son parte, digamos, desde el cambio de tarifa, pasando por la instalación de banco de condensadores, hasta todos estos temas de mejora, de control, sistemas de medición, es parte de las tecnologías que Sudesco trabaja de manera directa e indirectamente con muchos de sus socios estratégicos que son de la Cámara o que vienen desde Alemania. Básicamente eso. Muchas gracias, Patrick. Ya, muchas gracias, Patricia. Eduardo, desde tu punto de vista, hemos tocado los temas importantes. ¿Quieres añadir algo? ¿Cuál para ti es lo más importante y en dónde están trabajando desde Stellar? Estás en silenciado todavía. Ahora sí, Ahora sí. ya. Primero, buenos días, un gusto estar acá y agradezco la invitación que me han hecho. Y contestando la pregunta, bueno, en realidad tecnologías existen en el mundo muchas de hace muchos años. En realidad nosotros desde hace varios años, casi 20 años, que venimos pregonando no las tecnologías propiamente, sino la gestión de energía. O sea, yo soy un convencido de que tiene que haber una gestión, tiene que haber un gestor energético, alguien responsable, que lo dice la norma ISO 50001 que salió pues después del 2011, pero eso yo lo pregonaba desde hace mucho tiempo, por diferentes seminarios que tuve la oportunidad de asistir. A Vir lo conocí en un seminario que fue el 2002 en TechSoup. No recuerdo el evento, pero desde ahí que lo conozco ya, que está bien metido en este tema. Lo que ha manifestado, pues en realidad es lo que ahora se está dando más, y hace 20 años pregonábamos, pero era más difícil. Ahora, de alguna manera, se están dando ya las condiciones. Lamentablemente, el clima nos está dando un jalón de orejas y tenemos que pensar en, más que todo, en gestionar, ¿no? Porque en realidad yo creo que toda medida se va a aplicar o sea, no hay medida única para una empresa específica. Cada empresa tiene su realidad, tiene sus procesos, ya sea energéticos o productivos, y tiene sus desperdicios, porque hay una ley que llamamos entropía que dice que la energía siempre se disipa, ¿no? Y una buena parte se disipa en desorden, en pérdidas, en calor, y gran parte de eso se presenta en la mayoría de los procesos industriales. Con la automatización, con nuevas tecnologías se logra reducir esa pérdida, ¿no? Ahora, la eficiencia 100% no existe, ¿no? No se puede, pero sí se puede reducir eso, ¿no? Y la labor de los gestores energéticos es esa. Primero, buscar desperdicios, ¿no? Involucrarse en los procesos, hacer un inventario de los principales procesos donde hay potenciales. Una vez identificado el desperdicio, cuantificarlo, ya sea en unidades de energía, megawatt hora, y por supuesto en costo, ¿no? Porque el megawatt hora, tal como escuché también en la exposición, el megawatt hora cuesta dinero, ya sea que lo compres con un PPA o ya sea que lo autoconsumas o lo autogeneres en tu patio trasero. Entonces tienes un costo involucrado. Entonces ese megawatt hora, lamentablemente, desde que ingresa a tu planta, se pierde en el camino, es algo natural. No podemos saltarnos la ley de la entropía, se pierde, porque se va transformando la energía y se va perdiendo. Y al final tenemos pagando un megawatt hora que no consumimos, que es pérdida, y el megawatt hora que sí utilizamos. Entonces, al final de todo esto, ¿de qué se trata? De reducir esa pérdida para pagar menos megawatts hora, y como dijo Patricia, pues primero saber el precio, ¿no? O sea, hay un costo involucrado, el LCOS que estoy autoconsumiendo,
y el costo que me cobra el sistema interconectado si es que lo estoy comprando a través de un generador. Entonces yo creo que ahí estaría, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reducir, mejorar eficiencias. Y para eso tenemos pues diferentes tecnologías, diferentes estrategias que, bueno, ya las presentó ahí Dirk, y bueno, muchas de ellas se vienen usando, ¿no? Pero yo creo que recalco lo más importante, ¿no? Mejorar eficiencias, ¿no? Creo que esa es la labor de un gestor energético en un sistema de gestión, que tenga el monitoreo que habló también Patricia, que es importante. No se puede administrar lo que no se mide. Esa también es una ley que muchos nichos industriales se la quieren saltar. Quieren tomar medidas, pero no quieren monitorear. Entonces, si no hay monitoreo, ¿cómo vas a saber tus resultados? Eso no es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que con eso termino mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Luis, ¿cómo es según tu experiencia, que no tienes solo en Perú, sino también en Europa, experiencia en el tema de energías renovables y eficiencia energética? Muy buenos días a todos y gracias a la Cámara por la invitación. Bueno, yo voy a ser muy breve. Lo que hace falta es educación energética, ¿no? No sabemos, vemos en un resultado, vemos que nos cuesta cara la energía, pero no sabemos por qué. Ese es el problema. No siempre es comprar energía más barata, sino de repente el problema en sí está en el proceso, no en la energía. La consecuencia de ello es que pagamos más y ahí cuando nos duele el bolsillo, ahí recién saltamos nosotros. Entonces, y eso es igual en cualquier país, es igual Europa, es igual, donde estés da igual. Te duele el bolsillo y gritas. Antes no. Mientras que lo puedas pagar, hay mucha gente que dice, no pasa nada, yo tengo dinero, me da igual. Claro, en países del primer mundo dicen, bueno, te vamos a poner una multa por emitir tanto. Entonces, es lo mismo, les duele el bolsillo. Y ahí empieza todo. Entonces, yo creo que lo que falta ante todo es saber ubicar dónde está el problema. Y alternativas renovables hay muchísimas. Y no solo es el sol, está también el viento, tenemos los ríos, geotermia, hay sistemas como el solar, eólico, también tenemos equipos de climatización como la aerotermia, que tenemos frío y calor a la vez, consumimos casi una cuarta parte de energía con la bomba de calor y hay un montón de soluciones para problemas. Y lo idóneo es encontrar el preciso para cada situación. Eso es todo. Gracias. Hola, Bien, Ma, muy ¿cómo bien. estás? Muchas gracias, Luis. Bien. Exactamente, no hay un one size fits all, Bien. sino hay que encontrar la Sí, solución. todavía Hay no. todavía un micrófono abierto. Por favor, poner en silencio. Y ahora, last but not least, nuestro cuarto panelista, Marcelo, justo es responsable del tema de Metal and Mining en Siemens Energy, así que esa pregunta de que hemos escuchado desde el punto de vista del sector minero del Perú, ¿cómo lo ven desde Siemens Energy? ¿En qué están trabajando? ¿Qué quisieras añadir o recalcar? Gracias, Jean Patrick. Muy buenos días a todos. Gracias también a la Cámara por invitarnos a participar de esta discusión hoy día. Yo coincido con los panelistas anteriores. Yo creo que Mr. Folkman resumió bastante bien en su presentación inicial. No hay una regla dorada para plantear, digamos, las soluciones desde el punto de vista tecnológico que resuelvan todas las problemáticas que estamos planteando acá. Todo esto debe partir por un análisis propio de cada empresa, de cada sector, de cuáles son las problemáticas a resolver, a partir de lo cual establecer ciertas medidas de mitigación que apunten a temas de eficiencia energética, ¿no? Y vinculadas también a los tipos de alcance que presentaba Mr. Folkman, ¿cierto? Alcance tipo 1, que son de operaciones directas, en este caso de la mina, por ejemplo, la implementación de una transición de combustibles fósiles hacia, por ejemplo, combustibles como hidrógeno verde,
la incorporación también de contratos PPA, como presentaba Mr. Folkman, con empresas hoy día que puedan suministrar. Esa es una medida clara que hoy día las mineras están implementando para mitigar lo que son sus emisiones, establecer una clara línea base también sobre la cual medir, ¿no? Yo coincido ahí con Eduardo que si bien hay mucha tecnología disponible, si no hay una gestión adecuada desde el punto de vista energético de esas tecnologías, finalmente todos esos esfuerzos son débiles, quedan un poco en vano. Desde el punto de vista de Siemens Energy, contamos con nos encontramos en una posición, yo diría, privilegiada, ¿no? Como líder tecnológico a nivel mundial. Muchas de las soluciones que planteaba Mr. Folkman en su presentación las incorporamos dentro del portafolio. Soportamos esta transición, que justamente como su nombre lo dice, partiendo con estudios de eficiencia energética, pasando posteriormente a lo que son soluciones de conversión de combustibles, ¿no es cierto?, hasta una decarbonización profunda que incorpora ya las soluciones de Power-to-X, por ejemplo, electrolizadores, celdas de combustible, etcétera. Entonces, todo parte nuevamente de un análisis profundo de sus propias operaciones, de sus propias problemáticas, a partir de lo cual se puedan establecer caminos de acción que vayan en línea con los objetivos que cada una de las empresas, desde el punto de vista de descarbonización y sustentabilidad, están incorporando. ¿Okay? Eso sería, yo diría, como un resumen, concordando con cada uno de los panelistas los puntos que fueron presentados. Muchas gracias, Marcelo. Ya, entonces seguimos con Patricia. Siempre se escucha, o se ha escuchado, y creo que los demás también ahí estarían de acuerdo, que viene la teoría que implementar energías renovables es muy caro, invertir en eficiencia energética, pero hay que invertir y es plata que no puedo invertir en mi proceso, y sobre todo para empresas pymes. ¿Qué les contestarías? ¿Siempre tiene que ser una inversión fuerte esas medidas? No, la verdad, por fortuna, no son siempre unas medidas de alto costo. Por el contrario, las auditorías energéticas son esas herramientas que permiten justamente identificar esas mejoras en eficiencia energética que se ajustan a las necesidades y presupuesto de las empresas. Las auditorías energéticas son esas evaluaciones técnico-económicas que de acuerdo a digamos, al tamaño de empresa, a su operación, nos permite identificar esos usos significativos de energía y enfocar los esfuerzos hacia justamente ese tipo de inversiones. Esto seguramente para empresas del sector minero, del sector alimentos, donde el costo de la energía es un punto fundamental dentro de su estructura, claro, es medular. Ahora, en las pymes, que es la parte siguiente de tu pregunta, digamos que parece ser un mito urbano, el que las energías renovables no son para las pymes. Y la verdad que yo he tenido personalmente la oportunidad de verlo, no solamente en Alemania, aquí en Perú y también en mi tierra, en Colombia, donde han implementado temas como los mini eólicos, la mini hidráulica en zonas rurales, en zonas remotas, donde este tipo de energía resulta ser muy útil y muy beneficioso justamente para ese tipo y ese tamaño de empresas y de economías. Entonces, definitivamente, desde nuestra experiencia, es viable. Siempre y cuando se identifique claramente la necesidad que se quiere abordar y se priorice sobre la misma. Estuve en silenciado. Muchas gracias, Patricia.
un poco en esa dirección, Luis, ¿qué dices? ¿Solo las grandes empresas pueden beneficiarse entonces de energías renovables y eficiencia energética? Creo que también ahí recuerdo una discusión donde me lo enseñaste muy claro cómo uno se puede dar cuenta si puede salir a cuenta o no. Estás en silenciado todavía. Sí. No, yo creo que todo el mundo puede aprovechar la energía, las energías renovables. Las pequeñas empresas, pues te cuesta de repente un poco más educarlos, enseñarles dónde está el problema, ¿no? Y cómo lo pueden aprovechar. Lo ven muy abstracto, ¿no? Entonces, lo más eficiente es, ¿por qué me has llamado? Por la factura, ¿no? Entonces, vamos a leer la factura. Entonces, en la factura se ve muy claro, se le puede ir explicando, hablando de empresas muy pequeñas, de qué va esto, ¿no? ¿Qué número es el que aumenta? Ellos solo ven el precio y no saben de qué. Entonces, se le trata de educar un poco para que entienda qué es lo que está pasando. Y entonces, ¿qué podría implementar? ¿Qué energías renovables podría implementar para que la factura le salga pequeña? Claro, de eso se trata. Entonces, lo normal es enseñarle la factura y si hace esto va a reducir en un porcentaje muy considerable. Entonces, de ahí, pues, de la misma factura se puede ir pagando la inversión que las pequeñas empresas hacen. Es lo más fácil, porque si vas a ir a otro nivel no te van a entender. Y si lo que quieres tú es ayudar a que esa empresa ahorre energía, es lo más eficiente. Ya, muchas gracias, Luis. Escuchamos ya varias veces factura, tarifa, Eduardo. Y me acuerdo que también habíamos conversado sobre ese tema en algún momento. ¿Qué tan importante de verdad es escoger la tarifa adecuada? ¿Y a qué tengo que prestar atención? Y no sé, quizás tienes algunos ejemplos. ¿Cuántos ahorros ya en tu carrera has visto solo cambiando, ya hablando más del tema del costo de energía, cambiando la tarifa acá en el Perú? Ya, bueno, primero redondeando lo que se hablan anteriormente, no hay límite en realidad para la eficiencia energética, no es chiquito, mediano, grande. O sea, en realidad todos se pueden beneficiar de ello. Lo que pasa es que hay que ponerlo en contexto, en un sistema de gestión, en un plan de acción, ¿no? Y se comienza por lo más barato. Normalmente lo más barato es cambiar la tarifa, ¿no? Y como no es un tema público, lamentablemente, de aquí en Perú pasa, en el mundo debe ser igual. O sea, no es un tema público el tema tarifario. Entonces, la gente común no tiene idea que existen varias tarifas, que existe media tensión, baja tensión, que en una tarifa te cobran la reactiva, en otra tarifa no te la cobran, que en una tarifa te cobran la demanda máxima de una manera, en otra no. Entonces eso no se sabe. Entonces lo primero que yo normalmente agarro, yo te digo diferentes tipos de clientes, es, yo lo pongo en una forma piramidal. Lo primero es la tarifa, ubícate en el precio correcto. Una vez que te ubicas en el precio correcto, ya vienen las siguientes medidas. Unas son de baja inversión, de muy baja inversión, muchas veces cambiando costumbre, cambiando un turno, costumbres de consumo. Y otras ya demandan cierta inversión y otras mayor inversión. Entonces se elabora un plan de acción conjuntamente con la gerencia y se pone prioridad. ¿Qué es lo más barato y que te da más rápido ahorro? Pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cálculo tarifario y tu tarifa es incorrecta. Entonces acá te puedes ahorrar un 10-15%. Entonces ya viene un ahorro sobre la facturación y por supuesto eso permite hacer un poco de caja para pasar a las siguientes medidas que ya pueden ser algún tipo de inversión, ¿no? Y ya se va avanzando, pero eso se tiene que ir avanzando en un sistema de gestión. Comienza con la auditoría, como habló por ahí Patricia, ¿no? Que es la evaluación, la foto actual, y a partir de ahí se elabora un plan de acción. Y por supuesto se le recomienda al cliente que se tiene que seguir una cierta gestión con monitoreo, ir evaluando tus diferentes procesos y poco a poco vas haciendo inversión, vas recuperando, porque lo bueno de la eficiencia energética es que recuperas con los ahorros. Entonces, muchas veces lo que falta es financiamiento, porque hay medidas que demandan que va a haber un ahorro y va a haber un recupero, pero demanda una inversión inicial.
Entonces, si no tienes ese financiamiento, entonces tienes que dejar a la cola. Y se comienza a priorizar. En realidad, la respuesta sería que cualquier empresa debe entrar en eso por el bien de su bolsillo y por el bien del planeta, tal como se comentó en la exposición directa. Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? La tarifa correcta, a todo nivel, porque el industrial también, cliente libre, cliente regulado, el cliente libre ahora tiene que pactar un megawatt hora que se ha complicado en estos últimos 3 meses. Los generadores están tratando de cobrar costo variable amarrado a costo marginal, y el costo marginal en el Perú se ha complicado porque no ha habido inversión en su momento y la oferta y demanda está por ahí, casi se junta. Y cuando se necesita, cuando hay falta de lluvias, lo que pasó el año pasado, entran grupos térmicos a diésel. Entonces el costo marginal el año pasado llegó a $190 el megawatt hora, una locura. Entonces hay un problema que también todo problema tiene una solución, que lleva a pensar en el autoconsumo, que es lo que nosotros ya venimos pregonando bastante, ¿no? El autoconsumo, Sí. sobre todo en el industrial, ¿no? Bueno, ahí creo que es suficiente, pues eso se me da el tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y justo un poco sobre el tema de educación también en la empresa, ahí mencionando que junto con la cooperación alemana y varias instituciones, universidades e institutos tecnológicos, estamos trayendo un curso de asesor energético que justo da un poco de esa educación dentro de la empresa para saber un poco por dónde empezar, para poder, digamos, tener, digamos, ese acercamiento y saber por dónde empezar, que eso obviamente no quita el trabajo de las consultorías especializadas, sino es más, digamos, tener a alguien dentro de la empresa que conoce muy bien los procesos para poder direccionar de repente. Ahí con mucho gusto, ahí nos pueden escribir si tienen interés. Ya pronto, supongo que por tipo julio, agosto van a empezar los primeros cursos en varios departamentos del Perú. Hemos visto ahora, digamos, en general las industrias, pero Marcelo, tú eres responsable del tema minero y no solo Perú, sino todo Sudamérica, Metals and Mining, estás ubicado en Chile. ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, en ese tema de energías de Chile? Y ahí siempre hay un punto que se escucha mucho, que es el hidrógeno. ¿Qué podemos aprender ahí? Y ahí ya como para dar un spoiler, en nuestra misión tecnológica en julio a Alemania vamos a visitar la Así planta es, de Siemens Energy. así es, así es. Sí, bueno, desde el punto de vista de energía y del mercado minero en particular, hay bastante que aprender, ¿no? De cómo está evolucionando las discusiones. Cada uno de los grupos mineros, al menos los medianos y más grandes, han establecido su propia transición energética y sus propios objetivos para descarbonizar, ¿no? Em, y hay singularidades dependiendo del tipo de mina, ¿no? Si uno, para los quizás los más conocedores del rubro minero, minas subterráneas o minas de rajo abierto, ¿no? Donde las variables de costos o las variables de consumos energéticos son diferentes. En una mina, por ejemplo, de rajo abierto, los mayores consumos energéticos están justamente en los camiones mineros. Entonces, los mineros que están haciendo hoy día es electrificar esas flotas, apuntando a descarbonizar ese sector, que tradicionalmente ha funcionado con diésel. Si uno piensa en minas subterráneas, los grandes consumos hoy día están justamente en la parte de ventilación, y lo que se busca justamente ahí es también lograr optimizaciones de eficiencia energética respecto de esas variables, ¿no? No hay una solución común, como decía al principio, para todos estos clientes. Todo parte por un estudio de eficiencia energética, como comentaba Patricia, para entender a cabalidad dónde están sus consumos, pero siempre todo esto tiene que conversar también con lo que es el costo nivelado de energía. Ciertamente las mineras hoy día están aumentando sus costos de producción, las minas se están envejeciendo, por lo tanto es más costoso cada vez sacar ruca o producir el mismo cobre que se producía anteriormente. Por lo tanto, lo que son los estudios de eficiencia energética y las optimizaciones de esos costos de producción de ese OPEX es clave. Y el costo nivelado de energía justamente busca eso. El tema de hidrógeno verde también es parte hoy día de las alternativas que las mineras están evaluando. En general se está viendo como una solución más hacia mediano plazo, porque si bien existen hoy día ya
proyectos como el que tenemos en el sur de Chile, Harwoni, ¿no es cierto?, que ya está produciendo, superó su etapa piloto y ya está en escala industrial produciendo e-metanol. Se requiere, digamos, avanzar en todo lo que es la infraestructura habilitante para llevar ese hidrógeno verde o sus derivados, ¿no es cierto?, hacia los clientes industriales, entre ellos los mineros. Por lo tanto, va a tomar algún tiempo más hasta que eso esté desarrollado, Patrick, para poder avanzar en ese sentido. Sin embargo, medidas de economía de escala, de plantear incluso hubs de hidrógeno verde que alimenten ciertas industrias, como se está discutiendo hoy día en Chile, en la zona central y la zona norte, donde están emplazadas gran parte de las faenas mineras, es una solución que está viéndose como factible para hacer más competitivo y disponible ese combustible a futuro en las operaciones mineras. Entonces, hoy día camiones, por ejemplo, que puedan incorporar hidrógeno verde, ya se están teniendo pilotos en el sector. En Perú también ya hay todo un estudios de varias mineras hoy día para electrificar su flota de camiones o su flota de maquinaria que utilizan como medidas de descarbonización para el sector. Y respecto a ese spoiler que comentabas, Patrick, bueno, contento de poder invitarlos, ¿no es cierto?, a que participen, a que nos acompañen en esta visita a Alemania, a nuestra fábrica de Berlín. Una fábrica relativamente nueva, la escalamos hoy día con una capacidad de producción anual de 1 gigawatt, ¿okay?, en términos de producción. Esperamos escalarla hacia los 3 gigawatts de capacidad para cubrir la demanda mundial con estos proyectos que estamos teniendo hacia el 2025. Así que son bienvenidos de acompañarnos ahí en julio como parte de esta misión. Muchas gracias, Marcelo. Y la información encuentran un enlace acá en el chat donde puede informarse sobre esa misión tecnológica en la primera semana de julio. Estamos ya contra el tiempo, así que pediría una breve respuesta a la última vuelta. Eduardo, no solo están en el tema tarifario y gestión, sino también tienes un proyecto de investigación en temas de energías renovables con fondos de ProInnovate. Quizás nos puedes en dos frases explicar de qué se trata, y estoy seguro que todos los panelistas y también Tieck con gusto ponen su contacto quizás en el chat por si alguien quiere contactarlos y tiene más preguntas. Eduardo, ¿cómo funciona el Energetic Heart? Bueno, este es un proyecto de investigación que lo venimos dejando hace varios años. Ha tenido varias etapas. Ahora estamos en la última etapa, que es la construcción de la planta piloto, ¿no? Estamos a nivel piloto, vamos 4 o 5 meses. En octubre arrancó el proyecto con fondos de ProInnovate, se concursó, se ganó. Y tenemos los fondos para poder terminar la planta piloto. El proyecto son 18 meses, o sea que en el verano del 2025 ya debería estar en funcionamiento para poder hacer la validación correspondiente y pasar a la siguiente escala, ya que sería de comercialización y, bueno, ¿no?, ataque a los clientes. ¿De qué se trata? Básicamente, había, bueno, en mí nació una necesidad hace muchos años de tener una alternativa para los industriales y para los mineros, para que puedan autoconsumir su propia electricidad en su patio trasero, ¿no? Entonces, de ahí nació, y a partir de ahí investigué varias formas: solar, eólica. Bueno, fui descartando, me quedé con la hidráulica, y se trata de una microcentral hidroeléctrica de circuito cerrado en tu patio trasero, ¿no? En realidad ese es ¿no? Energetic Heart es el nombre que le hemos puesto, y pretendemos ser el primer eslabón en la cadena del hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde necesita una forma de generación que tenga un bajo LCOE y que tenga un alto factor de planta. Esas son las dos condiciones que me puse en la investigación, y eso es lo que estamos obteniendo, ¿no? Un bajo LCOE, menos de $20 el megawatt hora, y un factor de planta que puede llegar a 90-95% sin ningún problema, trabajando continuo los 365 días del año, sin parar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos sacando, es una microplanta piloto de 20 kilowatts, pequeña, pero es a escala, y eso se puede escalar modularmente: 1 mega, 2 megas, 3 megas, 4 megas, 5 megas, 10 megas, en realidad hasta lo que cubre el RNR, que es 20 megas, ¿no? Muy bien.
Ya, muchas gracias, Eduardo. Por favor, breve las últimas respuestas. Luis, lo que siempre me llamó la atención, me dijiste, cuando el proyecto es más lejos del mainstream, más te gusta. ¿Cuál ha sido el proyecto más especial o retador que has hecho? Bueno, es verdad que me gustan los retos. Cuanto más difíciles, mejor. Cuando el problema es más complejo, mejor. No sé por qué, pero me encantan los retos muy grandes. El más grande que he tenido fue el 2006, cuando tuvimos que montar una planta solar en un cerro. Eran 33.000 placas de 220 y fue la primera a nivel mundial. Nadie lo había hecho. Porque ni los chinos, ya que los chinos hacen ahora de todo, pero no, ahí no llegaron. En esos años, Alemania era el primero en renovables. Y ahí hubo ese proyecto donde tuvimos que llevar 33.000 placas en un cerro y era brutal. Al último pensábamos en helicópteros, cómo llevarlos, pero todo era muy caro, así que ahí quedaba. Al final lo hicimos con gente del pueblo. Es increíble, o sea, lo llegamos a montar todo con gente del pueblo. Y fue mucho más rápido y claro, es que era impresionante. La gente de ahí era capaz de jugar fútbol ahí arriba. Entonces nosotros no sabíamos cómo era posible eso, si es una montaña, ¿no? Pues bueno, se habían acostumbrado, han nacido ahí, han crecido ahí y ellos fueron la solución. Llevaron las placas y es que fue impresionante, me dejó alucinado. Bueno, la estructura, hablando ya del proyecto, tuvimos que meter unos pilotes de casi entre 20 y 25 metros con unas excavadoras especiales que tenían como patas, la araña le llamaban, y tienen unas ruedas y unas patas, y tenía que subir, y ahí teníamos que perforar a 20 metros. El último era como un colgador de ropa, pero inclinado a 30 grados. Es que era impresionante. Ahí fue el primer gran proyecto que asumí y donde todos los problemas eran todos los días. Entonces, después de ese proyecto, ya no hubo un proyecto solar que o sea, que sea con tanta dificultad, porque todas las habíamos pasado ahí. Así es que mi gran experiencia fue Muy esa bien. y me encantó. Entonces, de ahí ya yo creo que no he tenido nada más complicado que ese. Muy bien. Bueno, a eso le doy gracias y desde ahí que me encanté y me pegué a eso, solo energía. Ya, propongo que también pongas tus contactos acá en el chat por si alguien te quiere tomar el contacto. Patricia, ahí he leído que la ISO 50001, hemos hablado de muchas cosas de gestión, pero ¿es necesario implementar la norma o lo puedo hacer nomás o para qué tipo de empresa es eso? Para todo tipo de empresa y la respuesta es sí, enfáticamente sí, en mayúsculas sí. Y la verdad es que seguramente muchos de los que estamos conectados acá, que el tema energético no, nos quita el sueño, este, hemos hecho proyectos de mejora de eficiencia energética de manera muy aislada en algunos puntos y empezamos a ver que sí funciona, pero ¿y ahora qué más hacemos? Y no hay una forma sistemática y organizada de hacerlo y llevarlos a buen fin. La ISO 50001 es lo que hacen todos los sistemas de gestión. Es un círculo virtuoso, es un sistema de mejora continua, hacia la gestión de la energía que genera ahorro en costos. Entonces, la verdad es que estamos tarde en hacerlo. Perú tiene un gran desafío frente a la ISO 50001 en el sector
minero, en el sector energético, en gas, en acero, en toda la parte de alimentos, papel. Son industrias altamente consumidoras de energía, donde sus costos dependen de justamente de una buena gestión de la energía y un sistema de gestión como la ISO nos permite tener todas las variables monitoreadas, desde saber contratar cuál es la persona o el grupo de personas que va a ser ese comité de energía que va a permitir monitorear todos los indicadores que se tienen, hasta establecer unas compras eficientes desde los combustibles hasta los temas de iluminación. Todo esto que engloba las normas le permite trabajar de una manera estructurada, continua y permanente en temas de la eficiencia energética y no solamente hacer proyectos puntuales. Patrick, sí a la ISO 50001. Perfecto, muchas gracias. Ya, y ahora la última pregunta a Marcelo, regresando al tema minero, y si una empresa minera quiere reducir su huella CO2, que vemos que ya es mucho más común, como comentó Dirk, en su momento no tuvo mucho eco, pero eso ya es como unos mínimo 8 años atrás, creo, si mal no recuerdo, ahí no había tanto eco, ahora sí hay eco. ¿Qué recomendarías a una minera si quiere reducir su huella de carbono? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Es una pregunta muy amplia, por favor, una Muy respuesta amplia. corta. Muy amplia. Arrancar con un estudio de eficiencia energética, ciertamente, para analizar, digamos, sus condiciones de operación y posibles vías de acción. En ese sentido, lo mencionaba al principio, el portafolio que tenemos nosotros se ajusta justamente a esa transición, por lo tanto, las posibilidades son amplias. Contamos también con herramientas, Patrick, para apoyar esos estudios, ¿no? De costo nivelado de energía, en función de diferentes variables, tecnologías que puedan ser incorporadas. Así que simplemente eso, arrancar con un estudio de eficiencia energética, los podemos apoyar en ese proceso, así que a disposición, puse mi contacto ahí en el chat, así que siéntanse libres de quien así lo desee contactarnos y poder conversar más en detalle respecto a esa necesidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Marcelo, y también de mi parte la invitación a todos a sumarse a la misión tecnológica Alemania. Las informaciones están en el chat y los que quieran pueden quedarse todavía y con gusto voy a contestar preguntas acerca del viaje. Hay una pregunta acá en el chat que creo que es para los 4 panelistas y también para Dirk, que es acerca del Scope 3, ¿no? El alcance 3 de las emisiones. Si recomiendan alguna metodología, cómo hacerlo, y sobre todo en Perú, con el gran contexto de informalidad, cómo poder abarcar el tema del Scope 3, el de mis proveedores y clientes. Ahí no es para uno en especial, ahí no sé quién quiere comentar algo, eso creo que sería la última pregunta de acá, ya hemos pasado el tiempo. Pero creo que es interesante ese aspecto que todavía no lo hemos tratado mucho el día de hoy. Recuerdo que Mr. Folkman comentó algo al respecto, ¿no? Generar prioridades o segmentar ese alcance 3 respecto a esas prioridades. El alcance 3 es justamente el más complejo de manejar y el que más emite emisiones, valga la redundancia, por toda la cadena de suministro y las empresas relacionadas a ese alcance 3, tanto los proveedores propios como la línea, digamos, de transporte del producto final producido, en el caso de la minera, el cobre, por ejemplo. Entonces, es un alcance difícil de manejar, pero hay que setear prioridades, como lo comentaba ahí Mr. Folkman, creo yo, al comienzo de su presentación. Gracias, Marcelo. No sé si hay algún otro comentario acerca del Scope 3. Entonces, no veo más. Entonces, solo me queda agradecer a Jeff Folkman y Patricia, Luis, Eduardo y Marcelo. También quiero agradecer a nuestros auspiciadores, BASF y el Centro Médico Medicina Antroposófica, para auspiciar ese ciclo verde de webinars. Les deseo un excelente día, que les vaya muy bien, y los que tienen interés en la misión tecnológica se pueden quedar, y acá ya mi colega Ani Yasmin ha puesto el programa de las estaciones que vamos a visitar en esta misión tecnológica en la primera semana
Muchas gracias a todos y acá me quedo todavía por si hay preguntas acerca de la misión. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, buen Muchas día. gracias. Feliz día. Adiós.